hermanos, pueden tomar asiento. Estamos entonces dando culminación a esta serie de estudios que comenzamos 35 semanas atrás, un poco más de casi 8 meses, ¿no? O 8 meses, casi 9 meses, viendo acerca del tema de el conocimiento de Dios. Comenzamos a ver varias fases del conocimiento de Dios. Y en esta última parte hemos estado pues terminando acerca de títulos y nombres de Dios, es decir, este es el mensaje número 35 de esta serie que hoy estamos terminando. Y dije que la terminaba tocando un poquito acerca de lo que es los títulos de Dios y los nombres de Dios, dado que cada título, cada nombre que se le ha dado a Dios nos habla de quién es Él y cómo se relaciona con nosotros. Entonces, por medio de los títulos, por medio de los nombres que se le han dado a Dios, nosotros lo podemos conocer, y creo que así lo hemos conocido un poco. Veamos entonces los títulos de Dios. Veamos, aunque hay más de 50 títulos, y de pronto sacaremos una serie para ver cada título, porque son más de 50, pero veamos los 4 principales, 4 títulos de Dios principales, a ver si nos acordamos. Que Él era Señor, que Él es Señor, que Él es Rey, que Él es soberano y que Él es gobernante. ¿Sí? Esas 4 títulos veíamos de Dios. Hace 8 días veíamos los nombres de Dios y comenzamos a hablar acerca de esos nombres compuestos con Yahvé o con Yahweh. Vimos 12 nombres compuestos con Yahvé, o como normalmente se ha denominado Jehová. En la Biblia que tenemos en el español se traduce Jehová, pero no es una buena traducción. La mejor traducción sería Yahvé, de si hablamos de ese tetragramatón, es decir, el Dios de las 4 letras, y que en hebreo está así, Yahvé. Y hoy vamos a hablar acerca de los nombres compuestos con Elohim. Hablábamos de la palabra Elohim también y definíamos un poco. Y Elohim traduce él, traduce Eloha o Elohim, y es la palabra para la pluralidad de Dios. Y más que todo lo veíamos que esta palabra, y me aterré porque voy a hablar acerca de 5 nombres compuestos con Elohim, pero todo está en Génesis. Todos esos nombres compuestos están en Génesis. Recuerde que cuando Dios se le aparece a Moisés, se le aparece con el tetragramatón, es decir, el Jehová o Yahvé, como nosotros lo hemos dicho, y es el yo soy el que soy, el que tiene existencia en sí mismo, lo habíamos dicho. Así que estos otros nombres compuestos con Elohim, ahora si alguien no estuvo la charla anterior, pueden mirarlo, ya se subió a YouTube, y usted puede encontrar allí los nombres compuestos con Yahvé, 12 nombres compuestos con Yahvé. Y vamos a mirar entonces ahora nombres compuestos con Elohim, 5 nombres, y creo que si alcanzamos para terminar otros 5 nombres de Dios de una manera diferente. Creo que sí podemos llegar a hacer. Entonces vamos a mirar nombres compuestos con Elohim. Elohim para Dios. Entonces, el primero sería el Elión. El Elión encontramos en la Biblia que se refiere a Dios el Altísimo. Él es la palabra para Dios, es el Elohim, pero Elión aquí sería Altísimo. Entonces el Elión traduciría Dios el Altísimo. ¿Y dónde encontramos? Bueno, hay varias referencias, pero por lo menos cuando Melquisedec y Abraham se encuentran, hablan de Dios el Altísimo. Me refiero a Génesis capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 17. Génesis capítulo 14. Vamos a leer del versículo 17 y hasta el 22 para ver cómo en tanto Abraham como Melquisedec hablan de el Elión, Dios el Altísimo. El Elión, Dios el Altísimo. Mira lo que dice Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Quedarloamer y de los reyes que con él estaban, es decir, por Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, y aquí está, del Dios Altísimo, y sacerdote del Dios, aquí Dios es él y Altísimo Elión, el Elión, y sacerdote de él, el Elión, Dios, ahí para la palabra él, Dios, pero de Elohim, palabra él, Dios, y Altísimo, como ya dijimos, Elión, él
Elión. Entonces, sacerdote de El Elión, o sea, Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del El Elión, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, otra vez El Elión, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová El Elión. Vio otra vez. 4 veces aparece: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, ahí por lo menos encontramos 4 veces mencionado el primer nombre, El Elión. ¿Qué tiene que ver este nombre? Bueno, este nombre del Elión es un nombre que nos habla de la majestad y de la soberanía de Dios. Hablamos entonces que Dios es majestuoso, hablamos entonces que Dios es soberano, pero esta palabra, El Elión, Dios el Altísimo, nos habla de que Él es majestuoso y que Él es todo soberano. El segundo nombre que podemos ver de esta combinación entonces con el Elión, que tiene que ver con Dios, tiene que ver con el Roí. El Roí, otra vez la palabra el Dios Roí, aquí sería que ve, el Dios que ve. Ahora, es diferente a la palabra que hemos visto la vez pasada, el compuesto de Yahvé Roí. Yahvé Roí es que Jehová es mi pastor, veíamos hace 8 días, Yahvé Roí. Aquí no es Roí, aquí es Roí, con acento en la I, que es diferente. Entonces, Yahvé Roí es Jehová es mi pastor, ¿no? O como lo decíamos hace 8 días, Yahvé es mi pastor, Yahvé Roí. Pero el Roí, que es el que vamos a ver ahora, el compuesto de él, entonces es el Dios que ve, el Dios que ve. ¿Y dónde encontramos esto? Pues lo encontramos cuando Agar queda embarazada de Abraham y ella huye de Sara porque Sara la está perturbando. Ahora vamos a mirar, claro que Agar tenía cierta culpa. En Génesis 16, y vamos a leer esta historia pues para que podamos entender el concepto. Versículo 1 hasta el 14 para encontrar cómo aparece allí el Dios que ve o la combinación El de Elohim y Roí. Ok, dice entonces Génesis 16:1, dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, es decir, a Abraham, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Digo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, y te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y note, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ese es el error de Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces dice aquí la historia que lo que hizo fue que Agar huyó de la presencia, es decir, huyó de la casa de sus patronos. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, delante de sus hermanos habitarán. Y aquí está. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Ahí está la palabra, El Roí.
tú eres el Roí. Esa es la palabra, la combinación que estamos viendo con Elohim. Tú eres el Roí, o sea, tú eres el Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve, del Roí, y que está entre Cades y Bered. Entonces ahí estamos viendo el segundo nombre combinado entonces de Elohim. Ahora este nombre, el Dios que ve, el Roí, ¿qué significa? Este nombre nos habla que Dios todo lo ve y que Dios está al tanto de todo. Es decir, Dios conocía muy bien quién era Abraham, quién era Sara, y conocía muy bien a Agar, de tal manera que él pues no está de acuerdo con lo que está haciendo Agar y se está yendo, aunque se fue al desierto. Allá la visitó el ángel y Dios se manifiesta y le dice: tiene que regresar y tiene que volver a tu patrona, a tu señora, y ser sumisa, aunque hayas quedado en embarazo de tu patrón. Ella sigue siendo tu patrona, tu jefa. Tú sigues siendo la esclava, aunque vayas a tener un hijo de Abraham. De ahí viene Ismael. Pero esto es muy interesante que esta mujer ya tuvo un encuentro con el Roí, y por eso ella habla del Dios que me ve, el Dios que nos ve, el Dios que nos conoce, el Dios que sabe todo de nosotros. Por eso nos puede conducir y nos puede guiar. Entonces este nombre es precioso porque, hermano, no hay nada que quede oculto a los ojos de Dios. Todo lo conoce, todo lo ve, todo lo sabe. El tercer nombre de esta combinación con Elohim es un nombre que es muy conocido. Obviamente no sé de dónde, o por lo menos no investigué a profundidad. El Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. Y viene la combinación, Él es el de la palabra Elohim, ¿no? Y Shaddai es el nombre Todopoderoso. Entonces, el Shaddai Todopoderoso, y lo encontramos en Génesis 17:1, ahí. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Shaddai, yo soy el Shaddai, o sea, yo soy el Dios Todopoderoso. Esa es la palabra Shaddai. Dios Todopoderoso traduce el Shaddai. Shaddai es todopoderoso, pero Él es Dios. Recuerden que estamos combinando la palabra Elohim, y nunca se le olvide que la palabra Elohim traduce Él para Dios, traduce Aloha y traduce Elohim para Dios. Y estamos mirando la combinación Él, que es la misma Elohim, para todo lo que tiene que ver obviamente con esta combinación de Dios. Entonces el Shaddai, el Dios Todopoderoso, entonces le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Se le aparece allí. ¿Qué significa este nombre? Le dije que no investigué mucho, pues lo que puedo traer aquí es que indica que Dios tiene todo el poder y dirige todo lo que está pasando. Dios tiene todo el poder, aparece como el Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, y dirige todo lo que está pasando. Porque es que yo he escuchado mucho sobre este nombre y se ha dicho de muchas cosas. Dice que Él es el Dios que abastece todo. Algunos dicen, obviamente al ser el Todopoderoso lo puede abastecer todo. Hay otras personas que dicen que el Shaddai, y vuelvo y digo, no investigué a profundidad, pero solamente lo que he tenido referencias, que es el Dios de los pechos abultados. Por eso algunos han dicho que Dios tiene senos, y esto ha llevado para que otras personas malinterpreten y digan que Dios es una mujer porque tiene senos. Ahora, Dios no tiene senos. Recuerde que si habla del Shaddai, y si esta palabra tradujese Dios de los pechos abultados, no es que Dios tenga pechos. Lo que está diciendo es que lo quiere comparar ya sea con una mujer o con un animal que tiene nugre o con una mujer que tiene senos, para decir que pueden amamantar, ¿verdad? Que pueden dar alimento a una criatura, y que Dios, recuerden que estas son metáforas, o como hemos dicho, antropoformismos, que lo que Dios quiere es que nosotros comprendamos cómo Dios se relaciona con las personas. Pues no es porque Dios tenga manos ni tenga nada, Él es espíritu. Siempre tengan en cuenta, eso lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, Dios es espíritu.
De tal manera que cuando aparece que tiene alas, cuando aparece que tiene manos, cuando aparece que se le vieron las espaldas a Dios, cuando aparece todo este tipo que se le vio el rostro a Dios, nada de esto, esos son figuras solamente que representan una realidad que tú y yo conocemos. Entonces nosotros conocemos las ubres de las vacas que dan leche, conocemos los senos de una mujer que tiene un niño recién nacido que da leche, amamantar al bebé. Entonces en ese sentido es que tal vez se puede traducir, pero obviamente el Shaddai, una de las traducciones es que Dios es el omnipotente, es el Dios que todo lo puede, el que tiene todo el poder y por eso puede dirigir todo lo que está pasando a buen término. Y por eso le dice: yo soy Jehová, el Shaddai. A Abraham le dice: anda delante de mí y sé perfecto, es decir, yo puedo ir contigo y darte todo lo que tú necesitas. Y eso es para nosotros también. Él es el Todopoderoso. Amén. Amén. Un cuarto nombre, una combinación, un compuesto con la palabra Elohim, que es lo que estamos mirando ahora. Vimos el Elión, Dios el Altísimo. Vimos el Roí, el Dios que ve. Vimos el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Un cuarto sería el Olam. Otra vez Dios, Él, la combinación de Elohim. Elohim, Olam, la palabra Olam es eterno. El Olam entonces sería Dios eterno, el Dios eterno. Y esto ya lo encontramos cuando Abraham, después de que viene pues de victorias y se ha enriquecido mucho, ya le ha nacido Isaac, él planta un tamarisco en Génesis 21:33, vamos a ir allá. Génesis 21:33 dice así la palabra de Dios: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Mire estas tres combinaciones. Deje, yo no había mirado estas tres combinaciones. E invocó allí el nombre de Yahvé, Elohim, Olam. ¿Sí vio las tres combinaciones? Abraham invocó el nombre de Jehová, de Yahvé, lo hemos visto la vez pasada, pero luego dice él, Yahvé, él, que es Dios, y eterno, Olam. Entonces, Yahvé, el Olam, Yahvé, el Olam. Hay una combinación, ahí hay tres, ¿no? Ven, el Olam entonces habla de Dios eterno, Dios eterno, Dios, Jehová, Dios eterno, el Olam, Dios, el Olam, que es lo que estamos mirando y que es lo que nos interesa. Entonces, esa palabra, el Olam, enfatiza la eternidad de Dios. También al hablar de que Dios es eterno, podemos decir que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, es decir, que Él no cambia. Nos habla de que el Señor entonces no tiene principio ni tiene fin, nos habla de la eternidad de Dios. Y esto es muy interesante porque lo que Él está diciendo allí, Abraham, cuando planta el tamarisco y Él comienza e invoca el nombre de Dios, se hace un altar, lo que Él está diciendo allí es: tú eres el Dios que siempre has estado conmigo. Estuviste desde que me sacaste de Ur de los Caldeos, has estado conmigo todo este tiempo, y desde que me prometiste a mi hijo has estado conmigo, y ahora yo tengo, no sé si tal vez fue por eso, porque acababa de nacer el Isaac, el hijo de la promesa que él dudó de que iba a nacer por la condición de él y la condición de su esposa, ancianos, y que la esposa ya era estéril. Sin embargo, Dios le dice: le voy a dar un hijo de Sara. Y entonces no sé si es por eso, pero él adora a Dios en ese tamarisco que él hace, en ese altar que él hace, y dice: Señor, tú eres el Dios eterno, tú siempre has sido Dios y siempre estás conmigo, el Olam. Nunca nos olvidemos de esto: Dios es eterno, el Olam siempre ha estado con nosotros, siempre estará con nosotros, como ha estado con los antepasados. Y entonces una quinta combinación con Elohim. Estamos mirando los nombres compuestos con Elohim. Dije que iba a hablar de 5. Hablamos del el Elión, Dios el Altísimo. El Roí, el Dios que ve. 3, el Shaddai, que es el Todopoderoso. 4, el Olam, que es Dios eterno. Vamos a mirar un quinto, que es el Elohe Yisrael. El Elohe Yisrael. Traduce: Dios es el Dios de Israel. El Dios, Elohe, es el Dios, Yisrael, de Israel. Dios es el Dios de Israel. Entonces sería el Elohe
Israel. ¿Dónde está eso? Génesis 33. Y entonces aquí ya es con Jacob, ¿no? Jacob hace un altar y le llama con ese nombre. Y esto es bien interesante. Él ya recuerda que Jacob viene a encontrarse con su hermano después de estar 20 años por allá, y él fuera de su hermano, él se fue huyendo, pero él ya viene con 2 esposas, con 2 concubinas, es decir, 4 mujeres trae, y él ya trae 12 hijos varones ahí, ya más una hija mujer, es decir, 13 hijos tiene. Luego se encuentra esa noche con Jacob, su hermano, se encuentra con Dios la noche anterior, luego se encuentra con Jacob, su hermano, y ahí donde ella se va, Jacob se queda en un lugar, Esaú se queda en un lugar, y luego él se va a otro sitio, y cuando él está en otro sitio, entonces él viene y hace un altar con el nombre de el Elohe Israel. Vamos a mirar eso. Génesis 33, vamos desde el 17. Génesis 33, versículo 17, aquí ya se ha despedido de su hermano Esaú, y dice: y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabaña para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, o sea, sus cabañas, hizo unas cabañas y llamó el nombre a ese lugar Sucot, es decir, un lugar de cabañas. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, a donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y el versículo 20, y erigió allí, es decir, en Siquem, en esa tierra que compró, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe. Ve, ahí sí está, ¿no? Ve, la Biblia mía sí está traducido como tal. También ahí, qué bueno, lo llamó el Elohe Israel. Aquí yo lo tengo, el Elohe Israel. Esto es, Dios es el Dios de Israel. Bueno, ahí está la traducción, ¿no? En la parte de abajo. Yo creo que si le aparece esto en hebreo, por abajo está la traducción. Dice, esto es Dios, el Dios de Israel. Ahora, esto es impresionante, porque Israel no tenía más dioses. Recuerde que estamos hablando de que el único pueblo, en ese tiempo, el único pueblo que era monoteísta era Israel. Todos los demás pueblos fueron politeístas, es decir, tenían varios dioses. El único pueblo en ese entonces que tenía un solo Dios, monoteísta, de mono uno, era el pueblo de Israel. Y por eso él habla, y por eso le pone ese nombre, el Dios de Israel. Pero cuando él está diciendo Israel, recuerde que ahí, hace poco, unas noches atrás, que tuvo un encuentro con Dios, le cambió el nombre. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Así que él está diciendo, tú eres mi Dios, en otras palabras. Cuando él está diciendo ahí, tú eres el Dios de Israel, él lo que está diciendo es, tú eres mi Dios, porque aunque tiene el nombre de Israel, todavía no hay una nación. Apenas va a comenzar a formarse, y la nación realmente comienza a formarse, es con los hijos de Jacob. Pero eso es lo que significa, tú eres el Dios de Israel, y nos habla entonces del monoteísmo, hay un solo Dios, y obviamente conmemora su encuentro con ese único Dios que estuvo con él. De ahí en adelante, hermanos, son solo 3 religiones monoteístas, lo hemos dicho acá. La primera es Israel, mantuvo el monoteísmo todo el tiempo y lo mantiene todavía, y son celosos del monoteísmo. Por eso para Israel fue muy difícil aceptar a Jesús, porque ellos decían, no puede ser que haya otro Dios. No entienden el concepto de Trinidad. El otro grupo, obviamente, monoteísta es el cristianismo, porque el cristianismo sale de Israel, como la Biblia registra. Ellos son como el árbol principal, las ramas principales. Nosotros somos ramas cortadas que han sido injertadas, dice Romanos, en este árbol. Entonces nosotros seguimos siendo moniteístas, entendiendo la Trinidad, es decir, el concepto de la Trinidad se maneja, pero en un monoteísmo, que tenemos un solo Dios en 3 personas diferentes.
Luego, 500 años después del cristianismo, aparecen los musulmanes y con Mahoma, y entonces ellos también son monoteístas, es decir, ellos creen en un solo Dios, lo llaman Alá. Y lo que hemos dicho aquí nosotros son descendientes de, precisamente del que acabamos de ver ahora, de Ismael. La mayoría de toda esta gente viene de Ismael, viene de Esaú y de todas estas personas que iban quedando relegados, digamos, del pueblo de Israel. Tres religiones que tienen el monoteísmo. Ok, estas son las combinaciones entonces, o los nombres compuestos con Elohim. Si alcancé para mencionarles otros nombres que se le han dado a Dios. Entonces, los nombres que se le han dado a Dios, veamos a nosotros que hay 12 nombres compuestos con Yahvé. A ver si acordamos de uno. Hablando de Yahvé, Yahvé Jireh, Yahvé el sanador Rafa, o Ropeca, creo, no recuerdo, Yahvé Sabaoth, Yahvé Macades, Yahvé Roy, Yahvé Sirkenu. ¿Saben los significados? Bueno, hay un poco, son dos que vimos. Y acabamos de ver entonces las combinaciones con Elohim. Es el Elión, Dios el Altísimo, el Roí, que no es lo mismo que Roy. Roy es mi pastor, Eloí es el que ve, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, combinaciones con Elohim, el Olam, Dios eterno, y el Elohe Israel, el Dios de Israel. Y ahora vamos a ver, para ir ya terminando de esta serie del conocimiento de Dios, terminando con los nombres de Dios, vamos a ver otros nombres que se le han dado a Dios. Hay muchos nombres, pero quiero solamente mencionar por lo menos 5 más que aparecen en la Escritura. Vamos a ir a Isaías 1:4. Y ahí lo vamos a encontrar. A ver cómo aparece. Isaías 1:4. Ese nombre que aparece allí es, a ver si lo puedo leer, Kedosh Yisrael. Kedosh Yisrael. Isaías 1:4. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Kedosh Yisrael, y se volvieron atrás. Entonces, ¿cuál es la traducción? El Santo de Israel. La palabra del Santo de Israel también es un nombre que se le da a Dios. Dios es el Santo de Israel, el Kedosh Yisrael, el Santo de Israel. ¿Y qué enfatiza? Pues enfatiza la santidad de Dios. Y note cómo dice ahí, Él es el Santo de Israel. Dijimos inicialmente que la palabra santo, nosotros tenemos que entenderla y con relación a Dios, siempre que hablamos de que Dios es santo, es la primera interpretación de la santidad de Dios, es que Él es distinto a la creación. Es lo primero. Cuando hablamos de que Dios es santo, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es que Él es distinto de la criatura. Esa es la palabra santo. Es diferente a la criatura, es distinto de la creación. Dios es Dios en esencia y la criatura es diferente a Dios. Eso es santo, o sea, Él es separado de la criatura. Y lo segundo es que obviamente pues que Dios no tiene injusticia, no tiene maldad, no tiene pecado. Esa es la santidad de Dios. Porque a veces siempre nos vamos, la santidad de Dios, es que Dios no tiene pecado. No, lo primero, eso sería lo segundo. Lo primero es que Dios es diferente, distinto a la criatura, a la creación. Y es bueno que lo entendamos así para que no entremos en esa mezcla. Entonces se le llama el Kedosh Yisrael, el Santo de Israel. Un segundo nombre que encontramos aquí ya nombres, no con combinaciones, sino pues nombres de Dios. A ver si lo puedo leer. Atik Yomin. Lo que pasa es que esta es una palabra ya aramea. Y está en Daniel 7:9. Vamos a ir allá. Daniel 7:9. Estamos hablando este hebreo. Sin ser judaizantes. Daniel 7:9. A ver qué dice. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un
Aquí está la palabra. Atik Yomik. Y se sentó un Atik Yomik, o sea, un anciano de días. Esta la palabra está en arameo porque el libro de Daniel fue escrito en arameo. Entonces esta palabra, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. No sé si usted tiene una referencia ahí, pero dice que aquí también aparece ese nombre. En Daniel aparece más adelante, pero aparece también en Apocalipsis 20 y Apocalipsis 1:14, el anciano de días. Entonces la Biblia le da un título a Dios y lo llama el anciano de días, o el Atik Yomim. Esto ya es en arameo, el Atik Yomim. Ahora, ¿qué significa este nombre? No sé si de aquí algunas personas han tenido un entendimiento de que Dios es un anciano, pero aquí no tiene nada que ver. El nombre Atik Yomim es porque lo vio, pero el anciano de día lo que está diciendo es que él tiene un trono y se sienta para juzgar. Eso es lo que significa anciano de días, es decir, que él va a juzgar, porque la palabra anciano nos habla de alguien que ya tiene experiencia, alguien que lo puede conocer todo, alguien que tiene la capacidad, y así que tenemos que ver ese nombre de Dios, anciano de días, y con relación a todo lo que vemos allí, porque es que Daniel está viendo unas visiones, y en Apocalipsis también aparece algo parecido. Siempre aparece él sentado en un trono listo para juzgar a las naciones. Entonces no es como el amor, el anciano que tiene amor por sus nietos, el abuelo que tiene amor por sus nietos. No. Aquí está hablando de ese Dios todopoderoso, como ya lo hemos visto, pero que él va a juzgar, y por eso se le llama el anciano de días. Es decir, él es muy respetable porque tiene mucho conocimiento, mucho saber. Un tercer nombre que podemos encontrar y este es el nombre más conocido en el Nuevo Testamento y más mencionado en el Nuevo Testamento sobre todo. Usted cuando lee la Biblia, no sé si ya lo notó, usted encuentra que cuando se habla de Dios aparece la palabra en el Antiguo Testamento Jehová, en las traducciones nuestras Jehová, o aparece Señor, de la palabra Kyrios, como lo vamos a ver ahora más adelante. Pero en el Nuevo Testamento, yo no sé si usted encuentra la palabra Jehová, rara vez, y si aparece es porque está mencionando el Antiguo Testamento. Por lo general en el Nuevo Testamento aparece la palabra Dios. Entonces, un tercer nombre que se le da es Teos. Teos, que es para Dios, la palabra Teos, de donde viene teología. Teos, Dios, logía, estudio. ¿Qué es teología? El estudio de Dios. Entonces la palabra Teos, que ya es una palabra griega, significa Dios, y es el nombre común que se le da a Dios en el Nuevo Testamento, que de alguna manera reemplazó al Jehová del Antiguo Testamento, o a los nombres que se dieron a Dios en el Antiguo Testamento. Por lo menos en Marcos 5, 7, bueno, solamente pues una pequeña referencia, pero usted va a leer la Biblia y va a encontrarlo así, pero Marcos 5, 7. Dice, y clamaron a gran voz, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Note cómo ahora dice, habíamos visto aquí la palabra Altísimo, que es el Elohim, Dios Altísimo, y aquí sencillamente habla Dios, Hijo del Dios. Ya no aparece Yahvé, ya no aparece Él, sino aparece directamente Dios, que es Teos, Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Otra vez aparece, te conjuro por Teos. O sea, en el Nuevo Testamento ya se le habla directamente Teos, es decir, Dios, para reemplazar los nombres que habíamos visto en el Antiguo Testamento que se le habla. Entonces usted en el Nuevo Testamento encuentra a Dios, y la palabra de Dios es Teos, que reemplaza a Él, que está reemplazando también a Yahvé. Más o menos es la idea. Y ya lo dije, pero otro nombre que normalmente vemos en la Biblia y sería la palabra Kyrios, que más que todo en el Antiguo Testamento
y se usa para Dios, específicamente para el Padre, o sea, se llamaba Señor. ¿Qué fue lo que hicieron los judíos? Los judíos, como no podían mencionar Yahvé, los judíos como no querían, algunos nombres sí, algunas combinaciones como lo vimos ahora, pero ellos sustituyeron Yahvé más bien por Señor. Y en el Antiguo Testamento cada vez que aparece Señor es para Dios el Padre, siempre es para Jehová. Eso es lo que aparece. Obviamente en el Nuevo Testamento también se le da ese título al Hijo. Mateo 4:7, vamos a mirar. O sea, la palabra Kyrios, la palabra Señor, se le da también al Hijo. Una referencia sería Mateo 4:7. Dice: Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Kyrios, tu Dios. Aquí lo llama Kyrios Theos. Kyrios Theos. No tentarás al Kyrios Theos. De la palabra Kyrios es Señor en griego, la misma palabra Señor, pero en hebreo es Adonai. Adonai en hebreo, Kyrios ya sería en el Nuevo Testamento en griego. Entonces ellos le llamaban a Dios Theos, Señor. Aquí Kyrios Theos, es decir, Señor, tu Dios. Y también esa palabra, no voy a buscarlo, pero hay muchas referencias también para Jesucristo, que se llama también el Señor. Bueno, y un último nombre que encontramos acá, ya para ir terminando, es el nombre que se le da también a Dios, Pater Abba. Pater Abba. Y esa palabra significa Padre. Bueno, las dos palabras, es que quiero traer las dos porque en el griego sería Pater, en el griego Pater, que significa Padre. Pero la palabra Abba es una palabra aramea, que también se dice Padre. Entonces ahí, ahora yo entendí mucho mejor cuando ya mire esto. Romanos 8:15, vamos a ir un momentico a Romanos 8:15, porque siempre ha habido una pequeña confusión y ahora creo que lo entendí un poco mejor. A ver, Romanos 8:15 también está en Gálatas, por supuesto, pero veamos Romanos 8:15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, siempre la gente, y yo pensaba que eran dos palabras distintas, y por eso algunos le ponen mi padre, y decíamos que la palabra Abba es como algo muy familiar, pero no es así. La palabra Abba significa padre. Es decir, ahí encontramos dos palabras. Abba, que es arameo, y padre ya está traducido, pero hubiera sido Peter. Es decir, si yo pongo ahí, si lo ponemos realmente como Pablo está diciendo, dice: nosotros tenemos al Espíritu Santo y hemos recibido el espíritu de adopción, nos hemos sido adoptados. Como tengo el espíritu de adopción en mí, yo puedo llamar a Dios que me adoptó, lo puedo llamar en arameo Abba, que significa padre, o lo puedo llamar en griego Peter, ¿sí? Pater, perdón, en griego Pater, que significa padre. Lo que Pablo está haciendo aquí es tomando tanto el arameo como el griego para definir la paternidad de Dios, para definir que nosotros hemos sido adoptados. Entonces es una repetición que él está haciendo. Primero lo hace en arameo y luego lo está haciendo en griego, para que no nos confundamos, porque entonces la gente dice: no, Abba Padre. No, cuando decimos Abba Padre, sencillamente para nosotros en este momento, si yo oro a Dios y le digo Abba Padre, lo que yo le estoy diciendo es Padre en arameo y Padre en español. Cuando yo digo Abba Padre, estoy diciendo Padre en arameo y Padre en español. Entonces, si lo traduzco bien, estoy diciendo Padre, Padre. O sea, la palabra Abba no es como algunos decían: ay, es un término que mi papito, de ahí sale que papito Dios, entonces, o que mi padre. No. Sí es una expresión cercana y yo lo puedo llamarlo mi padre en términos de que él me ha adoptado, pero esa palabra Abba es una palabra para padre en arameo. Y esa palabra padre que usted ve allí es Peter
en griego. Es una repetición. Pablo lo que está tratando de decir es, no sé si es que había una comunidad, había comunidad griega y había comunidad aramea, entonces parece ser que como que él quiere enfatizar que al haber sido adoptados nosotros por Dios, podemos llamarlo a él, los que saben arameo, Abba, y los que saben griego, Peter, y nosotros que sabemos español, entonces llamémoslo Padre. ¿Cómo llamo yo a Dios? Padre. ¿Puedo ponerle mi Padre? Claro. ¿Puedo ponerle papito? Siquiera póngale, está bien, porque así nosotros tratamos acá. Pero la palabra Abba no es que traduzca algo distinto a Padre, significa Padre. Amén. Qué bueno ir conociendo un poquito la escritura, porque a veces nos enredamos en términos. Yo he escuchado cantidad de cosas por no entender realmente dónde vienen las palabras, y eso, por eso nos ayuda mucho a tener un estudio. Bien, entonces el conocimiento de Dios, los nombres de Dios, vimos los nombres compuestos con Yahvé, 12 nombres mencionados, 8 días. Hoy vimos los nombres compuestos con Elohim, 5 nombres: el Elión, Dios Santísimo; el Roí, el Dios que ve; el Shaddai, el Dios Todopoderoso; el Olam, el Dios Eterno; el Elohe Israel, el Dios de Israel. Y vimos otros nombres no compuestos, sino nombres que se le han dado a Dios, como Kedosh Israel, el Santo de Israel; Atik Yomin, el Anciano de Días; Teos, la palabra Dios; Kyrios, la palabra Señor; y Pater o Abba, la palabra Padre. Y así, bueno, vamos identificando un poquito más quién es nuestro Dios. Amén. De esta manera damos por terminado esta serie del conocimiento de Dios, que ha sido una bendición para todos nosotros, una bendición, y podemos volver. Si alguien no ha visto toda la serie, son 35 mensajes que hemos subido al canal de YouTube, nuestro canal de YouTube de la Iglesia Bautista Reformada del Dios Viviente, y usted puede encontrar ahí toda la serie, todas las predicaciones, para que se ponga al día. Entonces vamos a orar y damos por terminada esta serie. Venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucita.